Como dice el título, yo les voy a platicar un poco de inteligencia artificial generativa y la idea es que tengamos un diálogo. Yo soy profesor, entonces la presentación se lee mucho como una clase. Entonces a lo mejor muchas de las cosas ustedes ya las saben, ya tienen algunas conceptualizaciones, pero es buen momento como para platicar y como también que ustedes contribuyan a la presentación y que si tienen dudas, si hay cosas que no les hacen sentido, cosas que sienten que no se han explicado suficiente, podemos platicar al respecto y resolver todas esas inquietudes que tengan. Entonces, si quieren seguir el material, aquí está el QR, también está un tiny URL por si quieren tener acceso. El material se va a quedar ahí en el internet por el resto de la vida de los servidores donde están. Entonces, pueden acceder a ellos. La mayor parte del material es mío. Lo que no es mío, generalmente vienen las citas, entonces pueden, si necesitan usar el material ustedes, también pueden usarlo sin ningún problema. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, como digo, soy muy profesor, entonces comienzo desde atrás y también un poquito para motivar la discusión. Vamos a comenzar para hablar de lo que está ahorita en boga, de lo que todo el mundo quiere entender, de lo que hay muchísimo dinero alrededor, que empresas están invirtiendo cantidades gigantescas. Para comenzar a hablar de eso, pues nos vamos a ir hasta atrás, ¿no? Estaba viendo ahorita, la siguiente por favor. Estaba yo viendo el mural de la entrada y ustedes también hacen ese ejercicio, ¿no? En el mural viene, comienza desde los, estaba viendo bien desde los, se me olvida cómo se llama, pero desde antes del inicio de la humanidad, luego pasan por las culturas originarias y luego tienen a Babbage ahí. Entonces, aquí estamos, me gusta destacar el periodo de Babbage porque de alguna forma lo que vivieron en esa época refleja mucho el tono en el que ha sido la computación y en el que ha sido la inteligencia artificial. Aunque Babbage no le tocó promover la inteligencia artificial, el esfuerzo que hizo iba mucho alrededor de la inteligencia artificial. Lo que él quería era automatizar, esa palabra se va a repetir mucho, es automatizar la producción de cálculos. Es lo que estaba interesado, era replicar cálculos, hacerlos automáticamente, y para eso propuso sus máquinas diferenciales y analíticas. Él no tuvo éxito en fabricarlas, pero poco tiempo después, en este periodo del 40 al 59, otras personas los replicaron, construyeron las máquinas que él se imaginó. Ustedes si ven las máquinas se ve súper interesante porque Babbage, su máquina era gigantesca y luego se hacen pequeñitas, y la última es en un escritorio, ¿no? Entonces vemos el proceso de miniaturización, que es muy común en cómputo, y también vemos que las máquinas que se construyen, que se terminan construyendo en un esfuerzo industrial, comercial. También eso es muy relevante en esta época. Hay una cantidad gigantesca de esfuerzos industriales, comerciales alrededor de inteligencia artificial. Entonces, eso ya pasó en esta época. Estas eran computadoras mecánicas. Luego vino el gran esfuerzo a partir de los 40s, que si nosotros escuchamos 1940, nos remota a cierto periodo histórico de mucho avance tecnológico, pero alrededor de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, vemos en 15 años un avance gigantesco alrededor de producir computadoras electrónicas, y vemos que está entrelazado con el nacimiento de inteligencia artificial.
En 1941 se asume que la tercera computadora es la primera electrónica, pero es la tercera versión de este investigador, Zuse, que era alemán, que andaba cargando sus computadoras en el conflicto bélico. Él logró vender una de sus computadoras, se la vendió a una universidad. Entonces otra vez vemos lo comercial, ahí está metido. En 1941 se logra esta primera computadora electrónica. Para 1943 surge la idea del perceptrón, que es el bloque principal de redes neuronales, y redes neuronales son el bloque principal de inteligencia artificial ahora. Entonces, vemos que el nacimiento de inteligencia artificial, los orígenes, está muy asociado con lo que se puede hacer, y en particular con que empiezan a ver esta idea de calcular, de computar, está ya muy ferviente y se está adoptando, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra primera, luego vienen un montón de computadoras, en particular aparece en el 54 la IBM 650, que fue la primera que llegó a México, ya en un esquema comercial. O sea, aquí son prototipos, aquí ya son comerciales, esto ya comienza a ser una industria. Y para 1956 se da la reunión en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, donde un grupo de investigadores consiguió una lana y dijo: vamos a invitar a otros investigadores para hablar de inteligencia artificial. Es aquí donde le ponen nombre al campo y deciden nombrarle inteligencia artificial. Le nombran inteligencia artificial de forma explícita para diferenciarse de otros investigadores. Ustedes están en la UNAM, lían con algunos investigadores y ya saben cómo somos los investigadores, ¿no? Somos territoriales, nos andamos peleando con otros grupos. Esa es una muestra de esto. Ellos se reunieron con la finalidad de ser diferentes a otro grupo, ¿sí? Y la idea de inteligencia, bueno, el término inteligencia también es muy cargado, pero la idea de inteligencia, o la idea de mezclar nuestras capacidades humanas con otras, o sea, como adoptarlas en otros lados, empezó a florecer como de los 30, que empezamos a entender mejor cómo funcionaba el cerebro. Hubieron las primeras pistas de cómo funcionaba el cerebro, y entonces se abrió la posibilidad de que lo que pasaba en nuestra mente pudiera estar presente en otros lados. Entonces había muchas propuestas de sistemas inteligentes biológicos, sistemas inteligentes a través de teoría de control, sistemas inteligentes a través de sistemas inteligentes en otros sistemas. Todas esas estaban en el aire, y de hecho en 1950 Turing pone una primera pieza y dice van a haber sistemas inteligentes en computadoras, ¿no? En su artículo de Si las máquinas pueden pensar, es en 1950, aquí en medio, ¿no? Entonces vemos cómo está entrelazado todo esto con muy desde el principio de inteligencia artificial está entrelazado con la historia de la computadora, ¿no? Y hace sentido porque, o sea, la idea es que las computadoras tengan aspectos de inteligencia. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de allí se toma esta misión. El grupo de investigadores que se unió en Dartmouth logra su objetivo, funda el campo de inteligencia artificial. Como les digo, ese grupo de investigadores estaba peleado con otros investigadores, querían su territorio y lo iban a defender. Y para mí me gusta agrupar todo lo que pasa en estas dos décadas, del 60 al 80, en que este grupo se consolida. Ellos dicen: esto es inteligencia artificial, y lo establecen en un ámbito simbólico. Ese es como se denomina el término. Ellos van a proponer, para lograr inteligencia artificial,
va a ser a través de técnicas simbólicas, que ustedes lo pueden pensar que son técnicas que usan reglas. Lo que se hace es que se describen los fenómenos a través de reglas. Entonces, para describir sistemas inteligentes tenemos que encontrar reglas que simulen esa inteligencia. Y es un esfuerzo muy grande, está muy asociado a lógica, porque lógica es como muy lógico, cómo funciona lógica. Vemos las pasos, vemos cómo se pueden llegar a conclusiones. Entonces hay ese push porque se asocia mucho a lógica. Empiezan los primeros pleitos, están dos bandos, los que son neat, que son limpios y son muy puros, son muy lógicos, son muy matemáticos. Ese grupo se empieza a pelear con los scruffies, que los scruffies son más sucios, no usan tanto el marco lógico matemático, sino usan más heurísticas, usan más les preocupa más como el flujo de la información, no les preocupa tanto el puritanismo de los modelos. Entonces, en inteligencia artificial vamos a ver, hay diferentes tribus y siempre se andan peleando entre sí, y ahorita lo que estamos viendo es que ganó una de las tribus, y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy pronto sale el concepto de Machine Learning, pero surge asociado a estas técnicas, al simbolismo. Vamos a ver cómo se pasó. Redes neuronales, recuerden, redes neuronales es de 43, para el 56 que surgió el campo, redes neuronales ya tienen una tradición, y redes neuronales tiene el éxito de llamarle a su approach redes neuronales y decir en ese momento que estaba basado en cómo funcionaban las redes, las neuronas naturales de los humanos. Entonces, como estaban directamente asociados al cerebro, aunque no es cierto, es un modelo matemático, ahorita vamos a verlo, como están directamente asociados a ese modelo, logran sobrevivir a los simbólicos y conviven con ellos, aunque ellos son, digamos, más numéricos, son modelos matemáticos numéricos. Entonces, las redes neuronales en esta época son soportadas, ellos conviven mucho con los simbólicos, obtienen muy buenos resultados. Si ustedes googlean en Google perceptron y buscan imágenes, les va a salir habitualmente una imagen de unos investigadores en un laboratorio donde tienen una letra y le están tomando una foto a una letra, ¿sí? Por ahí de los 60. Es como, eso no hace sentido porque no habían cámaras en los 60, pero estos investigadores tuvieron que inventar un sistema para reconocer letras, para capturarlas en un sistema. O sea, por ese tipo de experimentación es que la gente que estaba haciendo redes neuronales eran toleradas en este campo. Por otro lado, otro grupo de investigadores empezó a ver la ventaja de utilizar la computadora en otros campos y salen campos como procesamiento del lenguaje natural, también lingüística computacional, que todo el objetivo es en otras áreas, estos no son los de inteligencia artificial, son otras áreas, en otros departamentos, en otras facultades, están adoptando las computadoras y están empezando a estudiar sus fenómenos usando computadoras. Entonces, la gente de procesamiento del lenguaje natural está usando las computadoras para lenguaje, para problemas de lenguaje. Los de visión computacional para cuestiones de visión. Los de visión computacional están muy asociados a departamentos de ingeniería, traducción automática. De hecho, traducción automática es antes de la red neuronal. Por el problema de la Guerra Fría, se propone que se podía traducir lenguas, se pueden traducir entre dos lenguas usando técnicas de cifrado y descifrado. Entonces, tenía todavía una tradición más grande, también asociado a departamentos de ingeniería, reconocimiento de voz, también asociados a ingeniería, y todos estos campos empiezan a ser empíricos. A ellos no les importa tanto una teoría, sino que aplicar
lo que construyan tenga éxito, ¿sí? De alguna forma se parecen más a nuestra experiencia de cómputo. O sea, si yo puedo construir el programa, eso es un avance. Y entonces están trabajando en ese esquema. A ellos no les importa el pleito o sea, ni siquiera se reconocen como inteligencia artificial. O sea, son campos aparte, están haciendo lo suyo, y están trabajando en estas aplicaciones. Son comunidades muy pequeñitas en este momento, pero se están consolidando. La siguiente. Entonces, de los 80 hasta el 2009 pasa algo interesante. Para empezar, empieza un pleito entre los que hacen redes neuronales y los que hacen cosas simbólicas. Los de redes neuronales caen en un esquema que se le llama conexionismo, en donde se propone que se va a poder modelar el cerebro a través de conectar más redes neuronales, básicamente. Una red neuronal con otra red neuronal y una red neuronal. Entonces empieza este esfuerzo y mucha gente ve esa luz. Los simbólicos dicen que no, que hay que entender cómo funcionan las cosas para encontrar las reglas y proponer las reglas. Entonces, este es un proyecto muy grande, porque hasta antes las redes neuronales eran soportadas, ahora ya no son soportadas, están en choque con los simbólicos. Los simbólicos son los que controlan el campo de IA. Si uno va a una conferencia de IA, tiene que mandar cosas en el aspecto simbólico. Al mismo tiempo, Machine Learning se establece dentro de cómputo, ¿sí? Machine Learning, aprendizaje automático como campo, se empieza a asociar más a esfuerzos de cómputo. Y entonces se vuelve a volver esto, ¿no? No es tan importante la teoría, sino el hecho de que mi programa corra de forma exitosa. Y empiezan a apropiarse de técnicas de otros campos muy establecidos, van a estadística y dicen, los de estadística están haciendo cosas similares a nosotros, están tratando de encontrar patrones generales, vamos a usar modelos estadísticos. Van con los de probabilidad, la modelación de probabilística está padre, vamos a traerlos a Machine Learning. Investigación de operaciones, algoritmos de investigación de operaciones aparecen aquí debe ser incertidumbre, perdón por el typo. Todas las técnicas que estaban surgiendo alrededor para manejar incertidumbre también se las llevan los de Machine Learning, y también se establecen como un campo empírico, donde lo que importa es la experimentación y no la teoría, ¿sí? Y esto es como un cambio muy radical, y este campo se empieza a establecer y empieza a crecer. Lo que termina pasando es que las comunidades que estaban separadas, precisamente la Natural Vision, empiezan a ver el potencial en usar las técnicas de Machine Learning y se empiezan a transformar de ser simbólicas o de ser basadas en técnicas simbólicas a ser basadas en Machine Learning. Para el 2009 ese pase ya está completado. Si uno va a una conferencia de procesamiento natural, de visión computacional, los modelos que se están presentando, los resultados que se están presentando, todos son basados en Machine Learning. No sé si esto les tocó en estas fechas, pero es donde se empieza a escuchar Machine Learning con más intensidad. Yo recuerdo, también cuando empiezan a aparecer los podcasts, y habían muchos podcasts que están hablando de aprendizaje máquina. Técnicas como máquinas de soporte vectorial, árboles aleatorios, modelos probabilísticos, son los que estamos usando. Si ustedes usaron el traductor de Google en esas fechas, el modelo que utilizaba era un modelo probabilístico, era como funcionaba esto. Estos campos satelitales se empezaron a fortalecer porque se pasaron de simbólico a aprendizaje automático. Y para el 2009 empieza a ocurrir lo que a mí me gusta llamar, la siguiente por favor, la revolución de inteligencia artificial. En realidad no comienza como inteligencia artificial, la revolución comienza como aprendizaje automático. Comenzamos con Machine Learning, y lo que está revolucionando es Machine Learning, y comienza. Pero es en este momento
en que los que estuvieron haciendo redes neuronales, como Machine Learning encontró otras técnicas más exitosas, todo el mundo estaba trabajando esas técnicas y teníamos olvidadas a las redes neuronales. Para 2009 ocurre el cambio y empiezan a aparecer redes neuronales como una alternativa. Hasta antes las redes neuronales no habían sido exitosas porque no teníamos el poder de cómputo y porque no habíamos acumulado múltiples trucos para hacer funcionar a las redes neuronales. Entonces es en el 2009 que empezamos a tener evidencia de que las redes neuronales van a funcionar. Ahora, la gente que está en ese momento, los investigadores que habían trabajado en redes neuronales, se dan cuenta que no pueden resurgir como redes neuronales porque fueron apabullados antes en este pleito de conexionismo contra simbólico. Entonces, aparentemente, a veces lo mencionan, pero no son tan claros, sobre todo los que terminaron ganando el premio Turing y también el premio Nobel, no lo mencionan, pero aparentemente se reunieron y dijeron, no vamos a llamar a lo que estamos haciendo, no lo vamos a llamar aprendizaje automático, lo vamos a llamar aprendizaje profundo, para tener una nueva marca y que no nos comparen con lo que históricamente había pasado. Entonces, en esa época se comienza a ver que empiezan a aparecer artículos que se denominan de aprendizaje profundo. Ahora que Stephen leía mi semblanza, yo explícitamente escojo decir hago aprendizaje profundo y no digo que hago aprendizaje máquina, ¿no? Y es por la marca que se impone, ¿no? Entonces comienza esta revolución. Siguiente, por favor. Sin embargo, no es esta revolución, ¿sí? Es una revolución de ideas, una revolución de métodos, de técnicas. Siguiente, por favor. Todavía no es esta revolución, no quiere decir que no pueda ocurrir. Estamos muy lejos de que ocurra esta revolución. Sí. Entonces, ¿cuál es este modelo que se establece de redes neuronales? Les digo, las ideas originarias están desde 1943. Todo este tiempo lo que se ha hecho es como hacerlo más complejo y a partir del 2009 lo que ha pasado es que hemos encontrado mayor poder de cómputo, que ahorita vamos a hablar de eso, mayor poder de cómputo y hemos encontrado muchos trucos de cómo hacer funcionar a las redes. Ahorita la idea es como explicar el modelo básico y tener unas intuiciones de cómo funciona esto. Siguiente, por favor. Entonces, para mí lo que está pasando ahorita es un regalo. Lo he estado pensando mucho y estamos en ese momento de que esto es un milagro. O sea, esto lo van a ver y no debería funcionar tan bien, ¿sí? No debemos estar platicando con nuestras computadoras todavía, pero ya estamos platicando con nuestras computadoras, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un regalo que ocurrió y para mí sí está muy basado en las lecciones de aprendizaje máquina. Resulta que descubrimos un hack en cómo funciona el universo, ¿sí? Descubrimos algo un atajo, ¿sí? Descubrimos una serie de algoritmos, ¿sí?, que imitan o reproducen el comportamiento en datos digitales. Sí, es muy importante que sean digitales porque todo esto es con computadoras. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, generalmente ahora podemos asociar un dato dado con un dato consecuente, ¿sí? Sé que es muy abstracto, ahorita vamos a aterrizar. Entonces, si yo tengo datos dados que están asociados con una consecuencia, yo voy a poder aplicar esto, ¿sí? Resulta además que si no tengo esos datos, si no tengo el dato dado y el asociado, los voy a poder construir dada mi necesidad, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, un dato dado sería una imagen de una calle y el dato consecuente sería encontrar los carros en esas imágenes, ¿sí? Entonces, mi dato dado,
Generalmente también podemos pensarlo en qué es lo que entra y qué es lo que sale de lo que necesito. ¿Han visto ese tipo de sistemas? ¿Sí? Si yo tengo un correo con una solicitud de información, ¿sí? Lo que puedo tener ahora es cuál es la respuesta a esa información. ¿Sí? ¿Han visto esos sistemas? ¿Sí? Siguiente. Si yo tengo un carro que está censando la calle, puedo tener la consecuencia que es mover el volante. ¿Han visto esos sistemas funcionando? ¿Alguien ha ido a Los Ángeles, San Francisco? ¿Le ha tratado subirse a uno? ¿Qué tal es la experiencia? Terrorífica. Te subes al coche y encima están todas las cámaras, pero desde la aplicación, ¿no? ¿Cómo me voy a subir? ¿Quién me va a abrir? No. Sí, y el volante. Exacto, y lo que está pasando es eso. El carro tiene sensores, tiene los datos y está tomando una consecuencia de cómo muevo el volante. ¿Sí? Si tengo eso, voy a poder aplicar estas técnicas. Siguiente. Si tengo las últimas 10 canciones que he escuchado, puedo asociarla con la siguiente. Si entonces está rara, porque esto es como en el futuro, ¿no? Si yo escuché 10 canciones, ¿cómo pueden saber cuál es la siguiente? Pues resulta que pueden ir al histórico de cuáles han sido las 10 canciones que se han escuchado en algún momento y cuál ha sido la siguiente. Entonces puedo usar estos algoritmos para predecir la siguiente canción. ¿Alguien ha sido afectado por estos sistemas? Siguiente. Adelante. Inclusive dependiendo de los rangos de edad, le quedan más porque generalmente la gente que ya tenemos más canas nos gusta escuchar las mismas canciones relativamente del mismo orden. Sí, más hechos a la manera, ¿no? Por ejemplo, con Marina estamos trabajando esto. Si tenemos un texto escrito por niños, ¿cuáles son los argumentos presentes en ese texto de los niños? Eso tiene que ver con una pregunta pedagógica de evolución del niño en su escritura. ¿Sí? Si yo tengo este dato dado, puedo encontrar este consecuente. Y esto está interesante porque este es contrario, este es hacia atrás. ¿Sí? Este es, ¿qué fue lo que pensó el niño? ¿Qué argumentos pensó el niño para estructurar su texto? ¿No? Entonces no es hacia el futuro, sino hacia atrás. ¿Se dan cuenta? O sea, temporalidad no es un problema en esto. Mientras yo tenga dado, consecuente. Y puedo estructurarlo de esta forma. Siguiente. Si tengo una radiografía, en esa radiografía, ¿dónde están las regiones anómalas? Siguiente. Si tengo una pregunta a un asistente, ¿cuál es la respuesta de ese asistente? ¿No? El dato dado es lo que yo le pregunto y el consecuente es la respuesta que yo esperaría. Siguiente. Entonces, si yo tengo un expediente de un cliente, determinar si pagará o no pagará el préstamo que estoy tratando de calcular si se lo doy o no. Esto es ahora predominante en banca mexicana. O sea, esto ya todos los bancos lo hacen. Todos los préstamos que llegan a nosotros están dados en nuestro expediente y el consecuente para ellos es muy importante. ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar? Adelante. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que podemos encontrar el dato dado y el consecuente? Resulta que todos estos vienen de un fenómeno de interés. O sea, todos estos vienen de que algo está pasando en nuestra realidad, un fenómeno que nos interesa, ¿no? Los de la banca, ¿me va a pagar o no me va a pagar? O sea, ¿a quién le voy a poder prestar? Me están preguntando. El radiógrafo se está preguntando que ¿hay algo raro en esta radiografía o no hay raro? O sea, todos vienen de algo que está ocurriendo en la naturaleza, ¿sí? Y ese es como el detonante para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es tomar ese fenómeno de interés y extraer los datos en este orden. Lo dado y lo consecuente. Lo que voy a tener para poder tener la consecuencia de lo que voy a poder obtener. Entonces, si se dan cuenta, la flechita no es derecha, ¿sí? Sino es subida, porque es muy difícil hacer esto. Este es nuestro talón de Aquiles.
porque es muy difícil obtener de la realidad datos que representen al genoma. Por varias circunstancias, sesgos, porque somos muy flojos y es mucho trabajo hacer esto, entonces los datos que obtenemos no están bien. Esto es muy difícil de obtener. Una vez que tenemos los datos, ya nada más tenemos que ir a hacer el modelo, ¿sí? Siempre lo que es directo. Dado datos, voy a poder generar un modelo que imite el comportamiento de mis datos. ¿Qué va a hacer esa imitación? Yo le voy a dar un dato dado y me va a obtener el consecuente. Esa es la imitación que vamos a lograr. Siguiente. Un ejemplo de esto es lo que pasa con los sistemas que identifican dónde hay rostros en fotografías. No identifican a la persona, sino dónde hay rostros, ¿sí? Este es un fenómeno, no sé si todos aquí tengan esa experiencia de ir por la calle o estar en un seminario y ver que hay rostros alrededor nuestro. ¿Todos tienen la experiencia? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? No todos los humanos tienen esa experiencia, ¿sí? Resulta que hay ciertas lesiones en el cerebro que previenen a ciertos humanos reconocer que hay rostros alrededor de ellos, y es un padecimiento bien identificado. Neurocientíficos saben cómo identificarlo, lo diagnostican, y generalmente tienen que ver con lesiones cerebrales, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que el fenómeno está ahí, nosotros lo vivimos, sabemos que es posible, sabemos también, dado lo que sabemos de neurociencias, sabemos también que es procedural, porque si una parte del cerebro se lesiona, ya no se produce eso. Entonces, de alguna forma, tenemos esa intuición que es algorítmico, sabemos que está ahí, ¿perdón? Es hardware, software, no sabemos ahí. Sabemos eso, ¿no? Durante mucho tiempo, los de visión computacional querían que las computadoras hicieran esto, propusieron muchísimos modelos. Lo primero que se les ocurrió es decir, quiero detectar rostros, entonces es muy fácil, tengo que detectar 2 ojos, una nariz y una boca, ¿sí? Y luego la pregunta, ¿cómo detectas un ojo, cómo detectas una nariz, ¿no? Entonces hicieron muchas teorías, no funcionaban. Llegó Machine Learning, y Machine Learning dice, si tú no tienes que proponer teorías, tú lo que tienes que hacer es conseguir datos. Tú dame datos de cómo lucen rostros y cómo lucen no rostros. Y esos son los datos, ese va a ser el dado, el consecuente va a ser, esto es un rostro, esto no es un rostro. Una vez que tenemos esos datos, podemos aplicarle un modelo, y esos modelos pueden hacer sistemas que imiten ese comportamiento. Le paso una fotografía y detecta dónde están los rostros, ¿sí? Yo bromeo mucho con mis alumnos y les digo a mis alumnos, ¿qué problema quieres hacer? Y me explican su idea millonaria, ¿no? Generalmente. Les digo, ok, ¿tienes datos o no tienes datos? O sea, la pregunta no es, ¿se puede o no se puede? Sino, ¿dónde están los datos? Y ese es nuestro cuello de botella, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Esto es cómo funciona aprendizaje automático. Tengo un fenómeno de interés, voy a conseguir datos, no los voy a conseguir tan fácil. Por ejemplo, lo que enfrentaron las personas que estuvieron haciendo estos sistemas es recolectaron datos. En un principio se dieron cuenta que era difícil conseguir fotos con rostros, y entonces dijeron, ¿dónde puedo conseguir? Voy al internet, bajo las fotos. Dije, pero tengo un problema de privacidad, entonces no voy a bajar todas las fotos, porque respeto, soy un investigador ético, no voy a bajar todas las fotos, pero existen las figuras públicas. Las figuras públicas, sus fotos son públicas, entonces esas no tenemos problemas de privacidad. Entonces bajaron y recolectaron cientos, miles de fotos con rostros de personas públicas. Hicieron sus bases de datos, hicieron sus sistemas, se volvió noticia, y regresaron las imágenes públicas y dijeron, oye, ¿por qué estás usando mi imagen pública? Y va para atrás los datos. Otros pusieron cámaras, dijeron, nuestro problema es porque estamos trabajando con datos públicos, entonces, ¿por qué no trabajamos con datos privados? Fueron con empresas y les dijeron, tú eres una empresa de seguridad,
y tienes tu cámara apuntando, ¿por qué no me pasas tu feed? Hacemos un convenio, firmamos y me pasas tus datos de lo que estás viendo. Entonces recolectaron datos así, luego le pidieron a gente que fuera y etiquetara dónde estaban los rostros de esas fotografías y hicieron sus sistemas. Luego se enteraron los clientes de cafeterías, los clientes de universidades y los demandaron porque también estaban invadiendo su privacidad, ¿no? Entonces obtener datos no es tan fácil, ¿sí? Y hay que pensar mucho el esquema. Ahora, o sea, esto en 2010, 2009 era como nuevo. Ahora, o sea, la gente que está recolectando datos ya sabe mucho y ya tiene nuevas estrategias para conseguir datos, ¿no? Como por ejemplo lanzar un producto que transforma fotografías en un estilo, por decir GD, de un estudio de animación y todos ahí colaboramos con nuestros datos, ¿no? Entonces, esto se vuelve y eso nada más es en los términos legales y de recolección, pero en realidad, o sea, algo que les pasó es que recolectaron datos, sacaron, esto ya no era para identificar rostros, sino era para perfilarlos, para decir, este rostro es de un hombre de color blanco en este rango de edad, ¿sí? Hubo gente que hizo eso, recolectó datos, eran más complicados porque ahora necesitaban el rostro y necesitaban los datos de esa persona. Entonces recolectaron, sacaron esos sistemas, estuvieron disponibles en plataformas como Amazon, como Microsoft, los sacaron y luego otros investigadores los analizaron y se dieron cuenta que eran discriminatorios contra mujeres de color. ¿Por qué? Porque los que habían no recolectaron tantas mujeres de color, entonces eran muy inestables con mujeres de color, ¿no? Entonces, no es tan fácil esta parte, ¿no? Y a veces obviamos lo difícil de esto. Siguiente, por favor. Entonces, hasta antes de aprendizaje automático y ahorita que está súper presente, hasta antes nuestra experiencia como gente de cómputo, como programadores, era entender el problema o la idea que queremos implementar, proponer un algoritmo, programarlo, recibir retroalimentación y estar iterando para producir ese sistema, ¿sí? Ahora, como desarrolladores de IA, la experiencia es muy diferente. Siguiente, por favor. El primer paso es juntar datos, ¿sí? No tengo que entender el problema, no tengo que tener la idea, ¿no? Nada más juntar datos. Tengo los datos. Siguiente. Hacer el modelo. Siguiente. Desplegar el modelo con el sistema. Y toda la IA que estamos viendo ahora funciona de esta forma. Por supuesto pueden ver el problema grande que tenemos, ¿no? Porque ya no estamos entendiendo el problema, ¿sí? Sino simplemente estamos yendo por datos y haciendo los sistemas que se nos ocurran hacer, ¿no? Entonces hay sistemas muy controversiales. Siguiente, por favor. Las ventajas de hacerlo por IA: se puede imitar y reproducir fenómenos para los cuales no tenemos una teoría, ¿sí? No tenemos que entender el problema, no tenemos que entender cómo nuestro cerebro identifica rostros. O sea, eso todavía no sabemos, como humanidad todavía no sabemos cómo nosotros vamos por la calle y vamos viendo dónde están los rostros, eso no sabemos cómo funciona, pero ya tenemos sistemas que imitan ese comportamiento a través de estas técnicas. Y de alguna forma esa es una ventaja, ese es el hack que les mencionaba hace rato, ¿sí? No necesitamos entender el fenómeno, pero lo podemos comenzar a imitar. El modelo es agnóstico de la teoría del fenómeno, tenemos muy buenos algoritmos, de donde recientemente sobresalen las redes neuronales, las redes profundas, lo que ahora llamamos IA también. Siguiente, por favor. Desventajas de hacerlo de esta forma: el talón de Aquiles, los datos. Necesitamos muchos y de buena calidad. Y generalmente es muy difícil cumplir, sobre todo con buena calidad. El modelo aproxima el comportamiento de los datos, o sea, el modelo no sabe cómo funciona el fenómeno, solamente lo aproxima. Estamos trabajando con una aproximación. El modelo, porque está basado en datos, captura sesgos, presenta los datos y también de quién recolectó, quién curó los datos, quién manejó los datos, se van acumulando. Y los datos tienen que ser digitales, ¿sí?
Eso, por ejemplo, ahorita nosotros hemos visto muchos ejemplos. Como ahorita está muy de boga usar IA, varias industrias se acercan y nos dicen, es que quiero usar IA, vamos a usar IA, les vamos a dar presupuesto. Y lo primero que les preguntamos, ¿y dónde están tus datos? Pues sí, tengo un montón de datos, he juntado, mi empresa ha vivido 20 años, tengo muchos datos. Va uno y ve los datos, y los datos no son digitales. Están en libros, están en libretas, no son digitales, ¿no? Entonces, es una desventaja para esas industrias que no sufrieron un proceso de transformación digital. Ahorita no pueden pasar a usar estos modelos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, a todo esto, ¿cómo funcionan estos modelos, ¿no? Y sobre todo cómo funciona el modelo que ahorita es muy reconocido, el de redes neuronales. Entonces, este es el ejemplo que uso con mis alumnos. Imagínense que llega un alien a la Ciudad de México y está explorando la Ciudad de México y de repente nota este fenómeno extraño que a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, las personas de la Ciudad de México salen, se van a unas esquinas, se sientan y piden una comida, ¿no? Y en particular piden la comida, piden tacos, le dan una mordida a sus tacos y no pasa nada. Pero inmediatamente después, estas personas toman una sustancia viscosa, se le echan a su taco y le dan otra mordida y estas personas sufren, pero son felices. ¿Todos han vivido esa experiencia? ¿Sí? No sé qué te quería más, pero viscosa. No es viscosa, son las mejores. Entonces, el alien está aquí con fines de aliens, ¿no? Dice, esa tecnología es la que yo quiero, ¿no? Es lo que necesito, ¿no? Potencialmente puedo tener a los humanos sufriendo, pero siendo felices. Necesito saber esa tecnología. Entonces, desafortunadamente el alien no tiene abuelita, no tiene su mamá, no tiene al tío taquero, no puede ir a preguntar por la receta, ¿no? Entonces tiene que averiguar la receta él mismo. Siguiente, por favor. Entonces propone este modelo, más o menos de sus observaciones, se da cuenta que esto podría funcionar. Lo que él quiere es tener estos ingredientes, combinarlos y aquí va a ver si sufre o si hay un guácala, ¿no? de la salsa. Entonces el alien llega a este modelo. El problema que tiene este modelo es que no sabe cuáles son las cantidades, ¿sí? Si sabe cuáles son los ingredientes, eso lo puede observar, espía al taquero o al que hace la salsa, porque luego el taquero no quiere hacer la salsa. Entonces necesita saber las cantidades. Pero el alien es una persona empírica, entonces va a empezar a hacer experimentos. Siguiente. Tiene que tener mucho cuidado el alien de sus observaciones, ¿no? Porque si no planea muy bien esta etapa, si no identifica bien lo dado, lo consecuente no lo va a poder obtener. Es muy importante en la modelación este paso. Entonces, este es un modelo que estaría mal, el que vimos anterior estaría bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente movimiento del alien? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacen los aliens? Típicamente, abducir personas, ¿no? No se acerquen al Popocatépetl porque ahí es donde están abduciendo, ¿no? Para averiguar la receta de los tacos. Entonces, quiere abducir porque quiere hacer experimentos. Siguiente, por favor. Y este es básicamente el experimento que quiere hacer. Él no tiene una receta, entonces tiene que partir de una receta. Va a partir de una receta aleatoria, ¿no? No es muy buena idea. Nosotros, como mexicanos, le daríamos un zape al alien, ¿no? Es como una receta aleatoria. Pero el alien está en su experimentación, ¿no? Entonces, como no tiene la receta, genera una aleatoria. En particular, en este momento, generó esta, en donde está diciendo poco tomate, poca cebolla, poco chile, poca agua, muchísima sal. ¿Sí? Como mexicanos ya le estamos dando otro zape, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Mezcla los ingredientes, tiene el resultado de su receta, se la da al personaje abducido. ¿Qué le va a pasar al personaje?
va a vomitar, ¿no? Nos va a dar una retroalimentación, ¿no? Nos va a decir guácala. No solo nos va a dar un guácala, sino va a ser un guácala muy grande. Retroalimentación literal. Literal, exacto. Nos está dando dos cosas. Nos está dando el aspecto negativo, pero también nos está dando una intensidad. ¿De acuerdo? El alien que no le gusta ser criticado, pues toma en cuenta eso. Me dice, este humano me dio una retro muy intensa. Entonces, ¿qué le tiene que hacer a su configuración de receta? Sí, tiene que modificarla, ¿no? Pero la respuesta fue muy intensa. Entonces, la modifica poquito, la modifica mucho. La modifica mucho. Entonces, tenemos esa información. No solo tenemos que la tenemos que modificar, sino que la tenemos que modificar mucho. Ahora, tiene que buscar quién es el culpable, ¿no? Un poco católico el alguien, ¿no? ¿Quién fue de los ingredientes culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Ustedes a quién le echarían la culpa? No, sí sabemos quién fue. No, o sea, el guacala no sabes por qué es, porque podría decirte, ahí dice que hay mucha sal, pero a lo mejor el guacala es porque había poca cebolla. Pero Es que es uno solo, ¿no? O sea, hay gente que sí es muy tolerante a la sal y que inclusive todavía no ha probado nada y ya le está echando más sal. Lo único que sabe el alien es que usó mucho de este, usó poco de este. Entonces, de hecho, no puede cambiar mucho de este porque usó poco. Pero de este es el que más puede modificar porque tiene mucho. ¿Sí? Y como nada más hizo una combinación, entonces puede decir, o sea, de la combinación, el que más fue este. Entonces va a ir a echarle más la culpa a este. Pero eso ya es un método de optimización para el movimiento, ¿no? Sí, porque podrías hacerlo aleatoriamente. De hecho tiene su nombre esto, y es el descenso por gradiente, y de hecho usa cálculo para hacer eso. Descenso por gradiente también está buscando quién es el culpable, y se pone en cada ingrediente y dice, o sea, ¿qué tanto afectó esto a lo que tengo aquí? Y en base a eso decide cambiar. Ahora, la siguiente receta ya es la buena. Entonces, tiene que conseguir a otro humano, medir su reacción y regresar a cambiar la receta. ¿Cuántas recetas va a generar este alien? Pues ¿cómo se llama? La combinatoria de todos los ingredientes. Que puedes ir variando uno por uno, ¿no sabes? Resulta que, sí, ese es como el problema que teníamos en los 80, que era a través de combinatoria. Resulta que ahora tenemos métodos para guiar esto. Métodos numéricos que no necesitan saber sobre la cultura mexicana. O sea, a través de nada más del comportamiento de cómo está esto, podemos ir cambiando los pesos y la receta se va estabilizando. Y nos imita el comportamiento de mis datos. Las recetas que tuvieron una resolución feliz son las que se van a comenzar a repetir y se va a establecer. ¿Ah? Y es que a lo mejor Depende de cuántos secuestraste. o sea, la cuestión ahí es que hay que tomar en cuenta el histórico. O sea, ahí como estamos hablando de un punto inicial, a lo mejor no tienes información previa, pero se basa en qué cambiaste, qué tanto más puedes cambiar dependiendo de la información. Y todo es súper contenido porque es entrada, dato, entrada, dato, entrada. Y le estamos dando vueltas y eventualmente encontramos una receta. No encontramos la mejor receta, no encontramos la receta de nuestra abuelita, pero encontramos una receta que satisface a la mayoría de ellos. ¿Sí? Pero no nos encuentra, no nos va a dar la mejor receta de salsas, pero nos va a dar una buena receta. ¿Sí? No nos va a encontrar el mejor agente conversacional, pero nos va a encontrar un agente con el que podemos platicar la mayoría de nosotros. ¿Sí? Que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Más o menos, dudas, preguntas. Este es un momento crucial, así que
saquen todas sus dudas. También lo que se destacaba, este es el modelo del perceptrón, este es el modelo que se propuso en el 43. Así, se dan cuenta, nada más es una suma aquí. ¿Sí? Hay otro elemento que ahorita vamos a revisar, pero es una suma, era el modelo más sencillo. Todo esto se ha ido complicando, ahorita vamos a ver un poco las complicaciones de esto. ¿Pero dudas, preguntas con esta intuición? ¿Más o menos? Súper bien. Siguiente. En realidad no tenemos este esquema, en realidad tenemos el esquema matemático. ¿Sí? Nosotros tenemos la salida, este es el guácala o la felicidad de nuestro usuario. Generalmente la denominamos con Y, que es la salida. Ustedes pueden pensar, X es la entrada, Y es la salida. Entonces Y es lo que sale, es el resultado, X es lo que entra. ¿Sí? Estos son los pesos, generalmente los asociamos con la letra H, porque no los conocemos, decimos que están ocultos. No somos muy originales en el campo y ponemos estos nombres. Y este es el elemento extra, esto nada más es por completud matemática, ahorita no es tan relevante. Este modelo es muy sencillo, pero lo podemos hacer vectorial. ¿Sí? Ya no solo estamos trabajando con una fórmula de un solo valor, sino podemos trabajar con múltiples valores si trabajamos de forma vectorial. Entonces aquí está la configuración, aquí tenemos nuestros ingredientes, aquí tenemos las cantidades. Si hacemos esta operación es la multiplicación y suma básicamente en esta operación. Si recuerdan sus matemáticas, si no, es lo que vimos anteriormente, ¿no? Y aquí vamos a tener la salida, aquí es donde yo checo, ¿esto es lo que yo esperaba o no es lo que esperaba? ¿Qué tan lejos está de lo que esperaba? Muy lejos, voy a ir a cambiar estos. ¿Cuál de estos en qué intensidad? Lo decidimos a través de cálculo. Siguiente. En realidad, ahora no usamos solo una de esas capas, sino usamos múltiples y tenemos muchas. Para llegar al resultado tenemos que aquí está la entrada, no sé si lo alcanzan a ver. Estos es los 5 ingredientes que teníamos. Tienen que ir pasando todas estas transformaciones. Piensen, aquí estamos decidiendo si vamos a tatemar o no los ingredientes. Aquí estamos decidiendo si vamos a mezclarlos en cierto orden y calentarlos. Aquí estamos decidiendo si los vamos a poner en la licuadora. En otro lado a lo mejor los estamos moliendo, ¿no? Entonces todos los procesos que tienen que pasar para llegar a la receta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Empezamos desde abajo y vamos subiendo. Nos tenemos que meter a profundidad para rescatar el valor que queremos. Por esa metáfora de profundidad es que cuando empezamos a hacer esto es que se le denominó aprendizaje profundo, ¿sí? Porque los métodos requerían muchas capas de operaciones. ¿De acuerdo? De ahí salió. Adelante. Sí, entonces tenemos muchas soluciones. Tenemos muchísimas soluciones, ¿sí? Lo que ha pasado en el campo, o sea, este esquema tenía el problema de que como teníamos muchas soluciones, era muy incierto. Se movía mucho la configuración de mi salsa, ¿no? Iba para un lado, para el otro. En cada retroalimentación que obteníamos, se movía mucho. No se estabilizaba. Lo que hemos aprendido en los últimos años es a estabilizar con algunos métodos. Estabilizarnos nos da chance de llegar a una solución, no la mejor solución, sino a una solución. Sí, a una solución que imita muy bien mis datos. O sea, yo voy a estar teniendo cantidades de ingredientes que satisfacen, o sea, que me generan mucho sufrimiento pero felicidad al mismo tiempo. Voy a alcanzar una, no la mejor receta, pero sí una. Ese es donde estamos ahora. Resulta que muchos de los fenómenos que me interesan tienen esa virtud. Hay muchas formas de resolverlo. No es la más óptima, pero hay muchas que son suficientemente buenas. Por eso el campo es empírico, porque no tenemos la mejor solución, sino una buena solución. Entonces, mucho de nuestro trabajo es demostrar que nuestra solución es suficientemente buena. No nos importa la mejor solución. ¿Sí? Sí, sí. Por eso es que cuando generas imágenes o algunos te preguntan qué tan satisfecho está. No, ahí porque quieren tus datos, quieren tu retro. Te abducieron y quieren la retro. ¿Perdón?
Sí, ahí están recolectando datos, o sea, el sistema está funcionando, no está aprendiendo de eso en ese momento, pero están recolectando datos. Después van a ir a un proceso para recalibrar el modelo, ¿sí? A la preferencia de los usuarios que están usando. Pero sí, si el sistema le está haciendo preguntas, es porque se sirve para generar le decimos reentrenar, y es para encontrar una nueva configuración que satisfaga mejor, para moverlo tantito que satisfaga mejor. Sí, porque quieren los datos, sí. Sí. Todo lo que sea gratis ahorita es porque están recolectando los datos. Si están asociados, sí. Si están asociados a IA es porque, o sea, los datos los van a usar en el futuro para mejorar sus sistemas. Sí. Y no nos van a pagar el tiempo que estuvimos dándoles clic porque nos dieron el servicio gratis, sí. Exacto. Sí, somos sus etiquetadores. Perdóname, eso lo hicimos con Facebook, ¿no? Sí. Etiquetamos lugares, sí, eso lo hemos aprendido, o sea, a través del tiempo, y desde 2007 que Facebook ha sido de los pioneros en cómo extraer datos de nosotros. Hacemos trabajar gratis y luego ya llegaron otros más. Y todo esto se ha industrializado muchísimo. Y, o sea, absorben datos de nosotros de formas increíbles. Todo pruebas que estás suponiendo las estás sometiendo a un común denominador global, al individuo que estás viendo si hace si le está gustando o está vomitando, ¿no? Entonces siempre debe haber un común denominador para... ¿Debe haber un qué, perdón? Un común denominador para poder llevar a cabo tus pruebas. Sí, pero lo determinan tus datos se van a convertir en el común denominador. Igual no es el momento, porque es una pregunta más filosófica, pero... Para eso estamos. Es que, o sea, justamente tiene que ver un poquito con lo que preguntaba Silvia y esta concepción, que creo que según yo, hasta está pegando en la parte de la concepción de física, donde ya no es el enfoque necesariamente obtener la fórmula, ¿no? Obtener la fórmula... No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. Hay revolución, sí. Que te represente que te resuelva cualquier cosa en el universo, ¿no? Sino una aproximación, en este caso puedes decir heurística o empírica, para resolver un problema muy específico. Si ya, obviamente, por ejemplo, en todas estas partes de redes neuronales sabemos que no vamos a tener, ya lo dijiste, en la explicación del fenómeno, pero, o sea, realmente la pregunta es, o bueno, más bien es un punto de discusión, pero por eso decía, a lo mejor no es el momento, porque ahorita no... No, sí, también es eso, o sea, ahorita cuál es la tendencia actual. Yo ya me quedé hace tiempo en esta parte, o sea, porque tiene que ver con muchas cosas, cómputo adaptativo, complejidad, por ejemplo. Puedes tener hasta la ecuación que te resuelva todo eso, pero al querer computarla ya no te da, ¿no? Sí. Por ejemplo, con ecuaciones muy sencillas, donde ya tienes interacción con un montón de agentes o de elementos, o sea, se vuelve impráctico. Tienes unas ecuaciones así sencillitas y ya la complejidad te explota y ya nunca lo vas a resolver. A lo mejor después con más computadoras o computadoras más potentes. Pero ahorita, ¿cuál es el enfoque como actual en ese sentido? Pero bueno, más bien es como discutir ese enfoque. Sí. Justamente creo que como que es algo muy interesante para mí. Sí, pues es parte de la revolución. En definitiva, si ustedes van a industria, esto se sobrevende, o sea, se vende de forma diferente, porque nos dicen ChatGPT es inteligente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona ChatGPT, pero nos venden que ChatGPT es inteligente y vamos a ver que no es inteligente, ¿no? Pero, o sea, en realidad lo que es práctico, es aplicable. O sea, no tenemos que saber cómo los humanos procesan lenguaje para tener un sistema que imita una conversación, ¿sí? No tenemos que saber, es un atajo que tenemos. Entonces, voy a regresar hacia los otros campos, química, medicina, derecho, filosofía no tanto, es un poco más complicado con ellos, pero todos los demás campos que no son ya tecnológicos, están volteando a ver para ver cómo pueden aprovechar eso, ¿no? Yo les puedo contar la experiencia con astronomía. O sea, ellos quieren la explicación del universo, ¿no? Ellos no quieren la aproximación. Ellos están por the long run, ¿no? No les importa un ataque.
pero, o sea, tienen problemas de procesamiento de datos muy grandes. Entonces, tienen millones de imágenes de galaxias. Y saber qué tipo de galaxias hay en ciertas regiones les ayuda a entender cómo es el universo. Pero, o sea, como astrónomos no pueden pasar el tiempo estar analizando todas las imágenes que tienen. ¿Qué están haciendo? Están adoptando IA para que les clasifique. En base a esa clasificación van a absorber ese conocimiento y van a proponer teorías del universo. Entonces es un atajo con el fin de llegar a la explicación. O sea, la explicación es, todavía la estamos buscando, pero esa es nuestra como humanos, ¿no?